¿Cuál es la regla escolar más estúpida que casi hace que maten a alguien? Nuestra escuela tenía esta política en la que los estudiantes no podían llevar ningún medicamento al campus, ni siquiera un inhalador o un EpiPen, porque la administración estaba paranoica de que los niños vendieran pastillas recetadas. Todo tenía que estar encerrado en la oficina de la enfermera, y necesitabas permiso por escrito, además de un pase de pasillo para acceder a tu propia medicina que salva vidas. Mi nombre es Liam Cobas, y soy un estudiante de último año en Westfield Academy, donde seguir las reglas importaba más que el sentido común. Hasta el día en que mi mejor amigo casi muere en medio de la clase de gimnasia. La política de medicamentos se implementó en mi segundo año después de que a un chico lo atraparon con las pastillas para el dolor de su mamá, y el director decidió que la solución era prohibir cualquier posesión médica por parte de los estudiantes. Enviaron a casa estos formularios amarillos brillantes que requerían que los padres firmaran para tener los medicamentos almacenados en la oficina de la enfermera con instrucciones detalladas sobre la dosis y el horario. La enfermera dispensaría una dosis a la hora programada. Y si lo necesitabas fuera de ese horario, primero tenías que obtener la aprobación de un maestro, luego caminar hasta el edificio principal, luego esperar a que la enfermera verificara tu identidad y revisara su registro antes de que abriera el gabinete. Todo el proceso tomaba al menos 15 minutos, si tenías suerte y la enfermera no estaba lidiando con alguien más. Mi mejor amigo Devon tenía alergias severas a las abejas, del tipo en que su garganta se cerraría en cuestión de minutos si lo picaban. Había llevado un EpiPen en su mochila desde la escuela primaria, y sus padres le habían enseñado cómo usarlo cuando tenía 7 años, después de que una picadura de avispa en una fiesta de cumpleaños casi lo mata. La nueva política de la escuela significaba que tenía que entregar sus 2 EpiPens a la enfermera el primer día de nuestro segundo año, firmando un formulario que reconocía que entendía las reglas. Su mamá discutió con el director durante una hora, explicándole que la anafilaxia no espera pases de pasillo ni permisos escritos, pero el director Garrison se mantuvo firme, diciendo que las excepciones socavarían toda la política. Realmente dijo esas palabras mientras la mamá de Devon le mostraba fotos de la cara de su hijo hinchada como un globo por su última reacción. Devon se adaptó evitando cualquier lugar donde pudiera haber abejas durante el horario escolar, almorzando adentro en lugar de en las mesas al aire libre, saltándose el club de jardinería que le había encantado en su primer año. Y siempre buscando nidos antes de que comenzara la clase de educación física al aire libre. Mantenía su teléfono cargado para poder pedir ayuda si la necesitaba. Aunque nuestra escuela también tenía una política de no teléfonos durante la clase que los profesores hacían cumplir religiosamente. Durante 2 años, se las arregló para evitar cualquier picadura a través de una cuidadosa vigilancia y mucha ansiedad por estar al aire libre durante el día escolar. Septiembre de nuestro último año comenzó caluroso, el tipo de calor opresivo que hacía que los aires acondicionados de las aulas lucharan y convertía el gimnasio en una sauna para el terreno. Nuestro profesor de educación física, el entrenador Drummond, decidió que pasaríamos la semana haciendo eventos de atletismo en el campo de fútbol, ya que estar encerrados adentro estaba poniendo inquietos a todos. Devon le mencionó su situación de alergia al entrenador Drummond antes de que comenzara la clase, explicándole que necesitaba estar atento a las abejas y que podría necesitar entrar rápidamente si veía alguna cerca de él. El entrenador asintió y dijo que estaría atento, luego hizo sonar su silbato para comenzar las vueltas de calentamiento alrededor de la pista. El campo de fútbol limitaba con un área boscosa que separaba nuestra escuela del vecindario de atrás, y aparentemente alguien había tirado un viejo sofá en esos bosques durante el verano. Las chaquetas amarillas habían construido un enorme nido dentro de los cojines del sofá, oculto a la vista, pero lo suficientemente cerca del campo como para que ocasionalmente salieran volando a investigar cuando hacíamos demasiado ruido durante la práctica. Los noté un par de veces durante nuestro calentamiento, observando los cuerpos amarillos y negros flotando cerca del borde del bosque, pero nunca se acercaron lo suficiente como para preocuparse. El entrenador Drummond nos dividió en grupos para diferentes eventos. Y Devon terminó en el foso de salto de longitud con otros 5 chicos mientras a mí me asignaron al lanzamiento de peso en el lado opuesto del campo. El foso de salto de longitud estaba justo cerca de la línea de árboles, a unos 10 metros de donde ese sofá se estaba pudriendo en la maleza. Alrededor de las 10:30, la temperatura alcanzó los 32 grados Celsius, y la botella de agua de alguien se cayó cerca del foso, derramando Gatorade azucarado por la arena. En cuestión de minutos, las chaquetas amarillas comenzaron a aparecer, atraídas por la dulzura y la perturbación de su territorio por todos los estudiantes corriendo y saltando cerca. Devon los vio primero y se alejó del foso, diciéndole al entrenador Drummond que había un enjambre de chaquetas amarillas y que necesitaba entrar de inmediato. El entrenador miró a los insectos, contó tal vez 5 o 6, y le dijo a Devon que simplemente se moviera a un evento diferente en lugar de interrumpir la clase.
Devon intentó explicar sobre su alergia, pero el entrenador lo interrumpió, diciendo que ya lo había mencionado antes, y que estos eran solo unos pocos bichos, no una crisis. Los otros chicos del grupo empezaron a agitar los brazos para espantar a las chaquetas amarillas, lo que solo hizo que emergieran más del bosque, enojados por la amenaza percibida a su nido. Yo estaba a unos 50 metros practicando mi forma de lanzamiento de peso cuando escuché a Devon gritar, su voz resonando en el campo con verdadero pánico. Me volví y lo vi corriendo hacia el edificio principal con el entrenador Drummond persiguiéndolo, haciendo sonar su silbato y gritándole que se detuviera. Al menos 20 chaquetas amarillas seguían a Devon en una nube furiosa. Y aún desde esa distancia, podía verlo golpeándose el cuello y los brazos. Llegó hasta la mitad del camino hacia el edificio antes de que uno le picara en el costado de la garganta, tropezó y cayó al césped. El entrenador Drummond lo alcanzó quizás 10 segundos después, y yo comencé a correr hacia ellos, dejando caer mi peso y corriendo a toda velocidad más rápido que nunca en mi vida. Para cuando llegué, el cuello de Devon ya se estaba hinchando y su respiración sonaba mal, como si estuviera absorbiendo aire a través de una pajita. Sus manos estaban en su garganta, con los ojos muy abiertos por el terror, y el entrenador Drummond estaba en su radio llamando a la enfermera para que trajera el EpiPen al campo de fútbol de inmediato. Me arrodillé junto a Devon y vi cómo sus labios se ponían azules mientras sus dedos arañaban su cuello, tratando de llevar más aire a su garganta que se cerraba. La oficina de la enfermera estaba en el edificio principal, a 3 minutos a pie en circunstancias normales, pero ella tenía que abrir el gabinete de medicamentos, localizar el EpiPen de Devon, cerrar todo según el protocolo, cruzar el patio y caminar a lo largo del campo de fútbol para llegar a nosotros. El entrenador mantuvo a Devon sentado en posición vertical mientras yo le sostenía la mano, sintiendo su pulso acelerado bajo mis dedos como un pájaro atrapado. Su rostro se ponía rojo e hinchado, sus ojos empezaban a cerrarse y las sibilancias se hicieron más silenciosas a medida que sus vías respiratorias se estrechaban aún más. Otros estudiantes se habían reunido en un círculo a nuestro alrededor, algunos grabando con sus teléfonos a pesar de la regla de no tenerlos. Otros simplemente miraban conmocionados mientras Devon, literalmente, se asfixiaba frente a ellos. Yo seguía diciendo que la enfermera estaba en camino, que la ayuda venía en camino. Solo aguanta. Pero podía ver cómo se desvanecía. Su agarre en mi mano se hizo más débil y su cabeza cayó hacia un lado, como si ya no tuviera fuerzas para sostenerla. Habían pasado 4 minutos desde la picadura y la enfermera aún no había aparecido en el edificio principal. El entrenador Drummond tomó una decisión que probablemente salvó la vida de Devon y definitivamente le costó su trabajo. Agarró el teléfono de Devon de su bolsillo, marcó el 911 y le dijo al operador que su estudiante se estaba muriendo de anafilaxia y que enviara paramédicos de inmediato al campo de fútbol de Westfield Academy. El operador preguntó si había un EpiPen disponible y el entrenador dijo que sí, pero estaba encerrado en la oficina de la enfermera y el estudiante no podía respirar lo suficiente como para esperar. Ella le dijo que si podía acceder a un EpiPen, debería administrarlo ahora mismo, que los segundos importaban con la anafilaxia. El entrenador me preguntó si sabía de algún otro estudiante que pudiera tener uno. Y recordé que Kayla, de nuestro mismo año, tenía alergias severas al maní y había mencionado que guardaba un EpiPen en su mochila a pesar de las reglas. Grité su nombre al otro lado del campo y ella vino corriendo con su mochila ya abierta, sacando el tubo naranja y transparente con manos temblorosas. Se lo entregó al entrenador Drummond, quien quitó la tapa azul y se lo clavó a Devon en la parte externa del muslo, a través de sus pantalones cortos de gimnasia, manteniéndolo allí durante los 10 segundos requeridos, mientras el cuerpo de Devon se sacudía por el impacto de la epinefrina en su sistema. El efecto no fue inmediato, como en las películas. Pero después de quizás 30 segundos, Devon jadeó y logró inhalar una respiración entrecortada, luego otra. Su color empezó a regresar, de ese horrible gris azulado a simplemente rojo e hinchado. El entrenador mantuvo el EpiPen presionado contra su pierna, hablándole con calma sobre respirar lentamente y mantenerse tranquilo. La enfermera finalmente apareció corriendo por el campo con el EpiPen oficial de Devon en una mano y su botiquín de primeros auxilios en la otra. Se arrodilló a nuestro lado, vio el EpiPen usado en el suelo y su rostro palideció. Preguntó quién lo había administrado, y el entrenador dijo que él, porque el estudiante se estaba muriendo y no podía esperar. Ella comenzó a decir algo sobre el protocolo, pero las sirenas de la ambulancia la interrumpieron, volviéndose más fuertes a medida que se acercaban a la escuela. Los paramédicos entraron por la puerta de acceso con su equipo e inmediatamente se hicieron cargo de la atención de Devon. Le pusieron una máscara de oxígeno en la cara, comenzaron una vía intravenosa, y lo subieron a una camilla en cuestión de minutos. Un paramédico recogió el EpiPen usado y preguntó cuánto tiempo pasó entre la picadura y la inyección, y le dije unos 6 minutos.
Asintió y dijo que habíamos estado muy al límite, que en 1 o 2 minutos más estaríamos teniendo una conversación muy diferente. Se llevaron a Devon al hospital, con luces y sirenas, y el entrenador Drummond los acompañó para dar una declaración a los médicos sobre lo sucedido. La enfermera se quedó de pie en medio del campo de fútbol sosteniendo el EpiPen sin usar de Devon, luciendo perdida y asustada. El director Garrison apareció como si se hubiera materializado en el aire, exigiendo saber por qué los estudiantes tenían los teléfonos fuera, y quién le había dado permiso al entrenador para usar un EpiPen no autorizado en un estudiante. Varios chicos comenzaron a hablar a la vez, tratando de explicar que Devon se estaba muriendo, pero el director levantó la mano pidiendo silencio. Les dijo a todos que regresaran a los vestuarios y se cambiaran, que la clase había terminado por el día. Luego se dirigió a Kayla y le dijo que lo acompañara a su oficina porque enfrentaría medidas disciplinarias por llevar medicamentos prohibidos a la escuela. Agarré el brazo de Kayla y dije que yo también iría, que ella acababa de ayudar a salvar la vida de Devon. El rostro del director Garrison se puso rojo y dijo que podía acompañarla, ya que aparentemente yo también había participado en la violación de la política escolar. Nos sentamos en la oficina del director mientras él caminaba detrás de su escritorio, hablando de que las reglas existían para la seguridad de todos y que no podíamos simplemente decidir qué políticas seguir, según las circunstancias. Dijo que el protocolo adecuado era esperar a que llegara la enfermera con el EpiPen registrado, que usar medicamentos no autorizados abría a la escuela a una responsabilidad masiva si algo hubiera salido mal. Kayla señaló que Devon, literalmente, se estaba muriendo, y el director respondió que para eso estaba el sistema de respuesta a emergencias, que deberíamos haber confiado en el proceso. Le pregunté si preferiría explicar a los padres de Devon por qué dejamos asfixiarse a su hijo mientras su medicina estaba bajo llave en un gabinete. Y el director Garrison me dijo que cuidara mi tono. Sacó 2 formularios disciplinarios amarillos y comenzó a llenarlos. Uno para Kayla por posesión de medicamentos prohibidos y otro para mí por participar en una intervención médica no autorizada. No podía creer que esto estuviera sucediendo, que nos castigaran por salvar la vida de nuestro amigo. Pero el director parecía más preocupado por la responsabilidad y las violaciones de la política que por el hecho de que Devon respiraba gracias a que habíamos roto sus estúpidas reglas. El subdirector llamó a la puerta y entró, susurrándole algo al oído del director Garrison, lo que hizo que su rostro, ya rojo, se volviera casi púrpura. Aparentemente, varios padres habían llamado después de que sus hijos les enviaran mensajes de texto sobre lo que ocurrió en el campo. Y esos padres exigían respuestas de por qué a un estudiante con alergias severas conocidas no se le permitía llevar su propio EpiPen. Las noticias locales también se habían enterado de la historia y ya estaban instalando cámaras en el estacionamiento, pidiendo hablar con la administración sobre la política de medicamentos de la escuela. El director Garrison nos despidió con una advertencia de que nuestras audiencias disciplinarias estarían programadas para más adelante en la semana. Luego salió corriendo a lidiar con la situación de los medios, que se desarrollaba más rápido de lo que podía controlar. Kayla y yo caminamos de regreso a los vestuarios en silencio. Ambos todavía temblando por la adrenalina y la surrealista experiencia de ser amenazados con la suspensión por hacer lo correcto. La camioneta del entrenador Drummond todavía estaba en el estacionamiento, pero él aún no había regresado del hospital, y me preguntaba a qué tipo de problemas se enfrentaría por usar el EpiPen de Kayla en lugar de esperar al oficial. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de la mamá de Devon, diciendo que él estaba estable y que se pondría bien, que los médicos dijeron que la epinefrina había evitado el cierre total de las vías respiratorias y que probablemente le había salvado la vida. Ella estaba inmensamente agradecida y quería dar las gracias a todos los que habían ayudado. Pero también estaba furiosa con la escuela por crear una situación en la que los estudiantes tenían que arriesgarse al castigo para poder acceder a los medicamentos vitales. Para cuando llegué a casa esa tarde, nuestras noticias locales estaban emitiendo la historia con el titular, "Estudiante casi muere mientras la medicación está bajo llave", y mostrando imágenes de nuestro edificio escolar. Mis padres ya lo habían visto y querían saber todo lo que había sucedido. Pasé una hora explicando toda la situación mientras mi papá se enojaba cada vez más, murmurando sobre administradores incompetentes y preguntando si no habían aprendido nada de casos similares que habían sido noticia nacional. Mi mamá llamó a la mamá de Devon para ofrecerle apoyo, y pude escuchar a ambas llorando por teléfono sobre lo cerca que habíamos estado de planear un funeral en lugar de celebrar una recuperación. A la mañana siguiente, llegué a la escuela y encontré camionetas de noticias estacionadas a lo largo de la calle y reporteros entrevistando a cualquiera que estuviera dispuesto a hablar. Los estudiantes usaban camisetas caseras que decían, "Dejen que Devon respire", y alguien había comenzado una petición en línea para cambiar la política de medicamentos, que ya contaba con más de 2,000 firmas.
El director Garrison envió un correo electrónico antes del primer periodo anunciando que todas las políticas de medicamentos estarían bajo revisión y pidiendo a todos que respetaran la privacidad de los estudiantes durante este momento difícil. El correo electrónico evitaba cuidadosamente mencionar a Devon por su nombre o admitir cualquier culpa, limitándose a expresar preocupación por el bienestar de los estudiantes y el compromiso con la seguridad. Kayla se presentó en la escuela esperando que la llamaran para su audiencia disciplinaria, pero no pasó nada. Ningún anuncio, ninguna citación a la oficina, solo un día normal de clases mientras el circo mediático continuaba afuera. Más tarde descubrimos que el asesor legal del distrito había desaconsejado cualquier acción disciplinaria dada la circunstancia y la atención pública. Que castigar a los estudiantes por salvar una vida sería una pesadilla de relaciones públicas y una posible demanda. El entrenador Drummond no tuvo tanta suerte. Volvió a la escuela el jueves, pero para el viernes ya había sido puesto bajo licencia administrativa pendiente de una investigación sobre su decisión de usar medicamentos no autorizados en un estudiante. La razón oficial dada fue que había violado el protocolo y expuesto al distrito a responsabilidades, aunque todos sabían que estaba siendo sacrificado para proteger a la administración de las críticas sobre su política. Los estudiantes empezaron a organizar paros y protestas, planeando inundar la próxima reunión de la junta escolar con demandas por la restitución del entrenador y cambios en las políticas. Pasé las noches ayudando a redactar una declaración sobre lo que realmente sucedió ese día, trabajando con Kayla y con varios otros estudiantes que habían presenciado todo para crear un cronograma detallado que mostrara cómo el sistema había fallado. Devon regresó a la escuela al lunes siguiente, todavía hinchado y cubierto de urticaria, pero vivo y decidido a asegurarse de que nadie más enfrentara la misma situación. Sus padres habían contratado a un abogado y exigían reuniones con el superintendente, armados con registros médicos y testimonios de expertos sobre los tiempos de respuesta ante una anafilaxia. La primera reunión de la junta escolar después del incidente llenó el auditorio de padres, estudiantes y miembros de la comunidad que habían visto la cobertura de noticias. La mamá de Devon se paró ante el micrófono durante los comentarios públicos y describió cómo veía pasar el tiempo mientras el medicamento de su hijo estaba bajo llave, con la voz quebrándose al explicar que 6 minutos eran una eternidad, cuando alguien no podía respirar. Mostró los registros del hospital que evidenciaban que había estado a unos 90 segundos de un paro cardíaco, cuando la epinefrina finalmente llegó a su sistema. Otros padres compartieron historias de sus propios hijos con alergias y asma que habían sido obligados a entregar medicamentos de emergencia, viviendo con el miedo constante de tener un ataque sin acceso al tratamiento. Un padre habló sobre su hija que tuvo un ataque de asma durante una clase y cómo el maestro se negó a dejarla ir a la enfermera sin que terminara primero el examen, diciendo que la política exigía que los estudiantes completaran las evaluaciones a menos que hubiera una emergencia documentada. Los miembros de la junta se movían incómodos en sus asientos, mirando ocasionalmente al director Garrison, que estaba sentado en la primera fila luciendo como si quisiera desaparecer. Varios profesionales médicos hablaron durante la sección de comentarios públicos, incluida una doctora de sala de emergencias que explicó en detalle gráfico lo que ocurre durante la anafilaxia, y por qué cada segundo importa. Mostró diapositivas de vías respiratorias cerrándose, caídas de la presión arterial y apagado de órganos, haciendo que varios miembros de la junta se sintieran visiblemente incómodos mientras observaban la realidad médica detrás de su política. Un alergólogo testificó que el protocolo de 15 minutos para acceder a medicamentos bajo llave era médicamente insostenible en reacciones alérgicas severas, que los pacientes necesitaban epinefrina en cuestión de minutos para evitar daños permanentes o la muerte. Una enfermera escolar de un distrito vecino describió su política de permitir que los estudiantes con alergias severas documentadas llevaran consigo medicamentos de emergencia, explicando que habían tenido 0 incidentes de mal uso en 15 años. La evidencia aumentó a lo largo de la reunión de 2 horas mientras la junta tomaba notas y evitaba hacer contacto visual con la multitud furiosa. ¿Por qué esta junta actúa como si necesitara semanas para entender lo que cada profesional médico en la sala les acababa de decir en inglés claro? Me hace preguntarme si estaban más preocupados por admitir que se equivocaron que por arreglar una política que casi mata a alguien. Hay algo muy sospechoso en los administradores que se preocupan más por cubrir su responsabilidad que por mantener a salvo a los niños. El presidente de la Junta finalmente habló después de que terminaron los comentarios públicos, anunciando que formarían un comité para revisar todas las políticas de medicamentos e informar de las recomendaciones en un plazo de 30 días. La multitud estalló con gritos furiosos sobre comités y retrasos, y varias personas señalaron que 30 días era demasiado tiempo cuando los estudiantes estaban en riesgo en ese momento. El padre de Devon se puso de pie y dijo que su hijo no regresaría a Westfield hasta que cambiara la política, que se negaba a enviar a sus hijos a un lugar que priorizaba el papeleo sobre la supervivencia.
Otros 3 padres estuvieron de acuerdo de inmediato y dijeron que ellos también retirarían a sus hijos. El presidente de la Junta trató de calmar a todos, prometiendo que tomaron estas preocupaciones en serio, pero sus palabras sonaron vacías después de todo lo sucedido. La reunión terminó sin acciones concretas, solo vagas promesas de revisar los procedimientos y garantizar la seguridad de los estudiantes mediante una cuidadosa consideración de todas las perspectivas de los involucrados. La licencia administrativa del entrenador Drummond se convirtió en una audiencia formal de despido 2 semanas después, celebrada en una sesión a puerta cerrada a la que no se les permitió asistir a los estudiantes y padres. Su representante sindical argumentó que él había actuado de manera razonable en circunstancias de emergencia y que cualquier persona racional habría priorizado salvar una vida en lugar de seguir un protocolo. El distrito contraatacó que él había violado una política clara y creado una exposición a responsabilidad al usar un medicamento no autorizado, que la acción adecuada era esperar al EpiPen oficial independientemente de la condición del estudiante. Trajeron a un abogado que se extendió hablando sobre el deber de cuidado y los procedimientos estándar mientras ignoraba por completo el hecho de que Devon estaría muerto si el entrenador hubiera seguido sus reglas. La audiencia duró 3 horas y, al final, la Junta votó para terminar el empleo del entrenador Drummond con efecto inmediato por una grave violación de la política de medicamentos del distrito. Le ofrecieron un trato donde, si renunciaba voluntariamente, mantendrían el despido fuera de su expediente y proporcionarían una referencia neutral, pero él se negó, diciendo que no fingiría que había hecho algo malo al salvar la vida de un estudiante. La noticia del despido del entrenador se extendió por la escuela a la mañana siguiente, y para el almuerzo, más de 300 estudiantes habían salido en protesta. Nos reunimos en el jardín delantero con carteles que decían, el entrenador no hizo nada malo, despidan a la política, no al héroe. Mientras las cámaras de noticias capturaban todo, varios maestros se nos unieron, incluida nuestra maestra de biología, que dio una lección improvisada sobre la anafilaxia y por qué la política de medicamentos era médicamente indefendible. Empezaron a llegar padres para apoyar la huelga, y alguien inició un GoFundMe para ayudar al entrenador con los gastos legales que recaudó $10 en el primer día. El superintendente emitió un comunicado calificando la huelga como perjudicial y pidiendo a los estudiantes que regresaran a clase, advirtiendo que la ausencia continua podría resultar en medidas disciplinarias. Nadie se movió. Nos quedamos en ese césped durante 4 horas mientras la administración se apresuraba a descubrir cómo manejar a un cuerpo estudiantil que había decidido colectivamente que sus políticas eran más peligrosas que romperlas. El abogado de Devon presentó una queja formal ante el Departamento de Educación del Estado sobre la política de medicamentos, adjuntando registros médicos, declaraciones de testigos y testimonios de expertos sobre los peligros de retrasar el acceso a los medicamentos de emergencia. La queja detalló múltiples violaciones de las leyes de adaptación para personas con discapacidad, argumentando que a los estudiantes con alergias severas se les negaba la igualdad de acceso a la educación, al obligarlos a elegir entre seguir las políticas o mantenerse con vida. En menos de una semana, el Estado inició una investigación sobre los procedimientos de medicación de Westfield, enviando inspectores para revisar todas las políticas y entrevistar al personal sobre su implementación. El distrito se volvió repentinamente muy cooperativo con respecto a los cambios en la política, anunciando una medida provisional inmediata que permitía a los estudiantes con condiciones que amenazan la vida llevar consigo medicamentos de emergencia con la documentación adecuada. El director Garrison envió un correo electrónico asumiendo el crédito por esta acción decisiva para proteger la seguridad de los estudiantes, sin siquiera reconocer que este era el cambio exacto que los padres y profesionales médicos habían estado exigiendo durante 3 años. El cambio de política llegó demasiado tarde para ayudar al entrenador Drummond, que ya había sido despedido y estaba luchando por conseguir beneficios de desempleo. Aunque el distrito afirmaba que fue despedido con causa justificada, su sindicato presentó un reclamo argumentando despido injustificado, y que había sido castigado por salvar una vida al seguir protocolos de emergencia razonables. El caso se prolongó a través de arbitraje durante meses mientras el entrenador sobrevivía con sus ahorros y trabajos como maestro sustituto en otros distritos. Los estudiantes mantuvieron la presión con campañas de envío de cartas y protestas continuas en las reuniones de la Junta, negándose a permitir que la administración barriera todo debajo de la alfombra. Devon se convirtió en el rostro del movimiento, hablando en otras escuelas sobre los derechos de acceso a medicamentos y trabajando con grupos de defensa para presionar por una legislación que requiriera políticas de emergencia razonables. Su experiencia cercana a la muerte lo había transformado, de ser un niño callado que intentaba evitar a las abejas a ser un activista decidido a evitar que otros se enfrentaran a la misma crisis prevenible. 6 meses después del incidente, el árbitro falló a favor del entrenador Drummond, encontrando que su despido había sido injusto, dadas las circunstancias de emergencia y que la política de medicamentos del distrito había creado una situación irrazonable y peligrosa.
El entrenador fue reinstalado con pago retroactivo y una disculpa formal de la Junta, aunque varios miembros votaron en contra y emitieron declaraciones sobre el mensaje equivocado que se enviaba en relación al seguimiento de las reglas. Los estudiantes que lo habían apoyado en todo momento estallaron en celebración cuando se anunció la decisión y el entrenador regresó a la escuela la semana siguiente con una ovación de pie de toda la clase de educación física. Se le veía un poco más mayor, desgastado por los meses de batallas legales e incertidumbre, pero agradecido de estar de vuelta haciendo lo que amaba. En su primer día de regreso, nos reunió en el campo de fútbol y dio un discurso sobre cómo a veces hacer lo correcto significa romper reglas malas. Que nunca debemos dejar que la política se imponga sobre la humanidad básica y el sentido común. El campo de fútbol donde todo ocurrió se veía igual. Pero alguien finalmente había lidiado con ese nido de chaquetas amarillas en el sofá abandonado, quitando todo y llenando el área donde había estado. El foso de salto de longitud se movió al otro lado del campo, lejos de la línea de árboles. Y el entrenador instituyó una nueva política donde cualquier estudiante podría entrar de inmediato si se sentía inseguro afuera, sin hacer preguntas. Devon todavía se ponía nervioso cerca de las abejas. Pero llevaba su EpiPen en el bolsillo ahora, exactamente donde debería haber estado todo el tiempo. Kayla también conservaba el suyo, y varios otros estudiantes con alergias empezaron a llevar sus medicamentos abiertamente, desafiando a cualquiera a que los cuestionara después de todo lo sucedido. La cultura en la escuela pasó de seguir ciegamente las reglas a cuestionar si las políticas realmente tenían sentido, con estudiantes y maestros más dispuestos a resistir cuando algo parecía peligroso o incorrecto. El director Garrison se retiró al final de ese año escolar, aunque el anuncio oficial lo calificó como una partida largamente planeada, y le agradeció por sus años de servicio. Todos sabían que lo habían empujado a salir después del desastre de la política de medicamentos y la atención negativa que atrajo sobre el distrito. La nueva directora comenzó su mandato reuniéndose con grupos de padres y estudiantes sobre preocupaciones de seguridad. Realmente escuchando los comentarios en lugar de desestimarlos como una falta de comprensión de los procedimientos adecuados, implementó un comité asesor médico que incluía doctores, enfermeras y padres de estudiantes con afecciones crónicas, dándoles voz directa en cualquier política relacionada con la salud. El cambio se sintió revolucionario después de años de una administración de arriba hacia abajo que trataba a las familias como problemas a manejar en lugar de socios en la educación. Devon y yo nos graduamos esa primavera con nuestra clase, caminando por el escenario para recibir nuestros diplomas. Mientras el entrenador Drummond animaba desde la sección de la facultad, todos habíamos sobrevivido a un sistema que trató de priorizar el papeleo sobre las personas. Y al luchar, en realidad habíamos cambiado las cosas para mejor. Durante la ceremonia de graduación, la mejor alumna mencionó el incidente de la política de medicamentos en su discurso, llamándolo una llamada de atención sobre el cuestionamiento a la autoridad y la defensa de lo correcto, incluso cuando es difícil. La audiencia aplaudió y vi a varios miembros de la junta moviéndose incómodos en sus asientos. Esa noche en las fiestas de graduación, todos volvían a la misma pregunta sobre qué otras reglas habíamos estado siguiendo ciegamente que no tenían sentido, qué otras políticas ponían a la gente en riesgo, mientras los administradores se preocupaban por la responsabilidad y el control. A veces pienso en ese día en el campo de fútbol viendo los labios de Devon volverse azules mientras esperábamos permiso para salvarle la vida. El recuerdo me enoja de nuevo al pensar lo cerca que estuvimos de perderlo por una política que sonaba razonable en una sala de conferencias pero que se volvió mortal en la vida real. El entrenador Drummond perdió meses de su carrera y seguridad financiera por hacer lo que obviamente era correcto y los estudiantes tuvieron que arriesgarse a recibir un castigo para mantener a su amigo con vida. Toda la situación expuso cómo los sistemas diseñados para proteger pueden convertirse en instrumentos de daño cuando se implementan sin sentido común ni flexibilidad. Las reglas importan, pero deben servir a la gente, no al revés. Cuando una política te exige ver a alguien morir mientras su medicamento está encerrado bajo llave, eso no es seguridad u orden. Es solo crueldad burocrática disfrazada de procedimiento. Aprecio que hayas visto hasta aquí. Si lo disfrutaste, deja un me gusta, deja un comentario y suscríbete para que no te pierdas el siguiente.